mantengas en esa palabra de Dios firme, inamovible, que tú creas a la palabra, que tú confieses la palabra. Y aquí el apóstol que dice, aunque andamos en la carne, aunque estamos en un mundo físico, aunque estamos en un terreno físico, nosotros no militamos, nuestra lucha no está aquí, nuestra lucha está en el reino espiritual, donde está el Señor Jesucristo, pero también dice la palabra que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Es decir, que obviamente en el reino que nosotros no podemos ver, el enemigo está gobernando. El enemigo gobierna sobre la tierra. Por eso hay tanta maldad, por eso hay tanta inmundicia diariamente, asesinatos, pecados, pedofilia, de homosexualismo, hay de todo en el mundo. ¿Por qué? Porque el enemigo gobierna con su pecado sobre la tierra. Dice la Biblia que eres el príncipe de la potestad del aire. Pero el Señor Jesucristo dice su palabra que Él está gobernando también sobre nosotros y el Espíritu Santo impide que el enemigo gobierne y avance en medio de la tierra. Pero nosotros tenemos que entender que todos los días tenemos una batalla espiritual. Una batalla espiritual para que tú no cedas al pecado, para que tú no cedas a la fe, para que tú no te desanimes, porque el enemigo te quiere derrotar y hará todo lo que sea posible para acabar con tu vida, para destruirte. Acuérdense que la palabra lo dice, el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. El objetivo del enemigo es destruir tu vida, destruir tu matrimonio, destruir tu corazón, destruir tus finanzas, destruir tu vida espiritual. Ese es el objetivo. El enemigo no, como alguna vez alguien me decía, el enemigo piensa las 25 horas del día. Sabemos que hay 24, pero significa que el enemigo está maquinando todos los días y en todo momento para ver y buscar cómo tú caes, para buscar cómo tú cedes, para buscar cómo tú te desanimas, para buscar cómo tú reniegas, cómo tú te apartas, cómo tú pierdes la fe. Porque ese es el objetivo de él. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, agazapado en las tinieblas, agazapado, pensando de qué manera te puede a ti desviar del propósito de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Dice aquí en el verso 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Miren qué interesante es esto. Porque muchos cristianos, muchos de nosotros, llevamos vidas en fracaso. Llevamos vidas que amamos al Señor, pero no vivimos en victoria. No vivimos en victoria y hay una gran diferencia. Tú puedes decir, yo creo en el Señor, yo creo en su amor, yo creo en su presencia. Pero si miramos tu vida está llena de miedos, llena de angustias, llenas de temor, llenas de fracasos en todo momento, de calamidades financieras, calamidades domésticas, calamidades familiares. El Señor a ti te llamó, a ti y a mí nos ha llamado para vivir en victoria total, alcanzar bendiciones, alcanzar trofeos espirituales. Es decir, el Señor no te quiere a ti tener en fracaso. Pero miren lo que dice aquí la palabra en el verso 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Por allá en Efesios 6:12, ¿qué dice? Les voy a leer. En Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, verso 12.
Y ahí el apóstol Pablo describe muy bien lo que hace el enemigo y dónde gobierna y cómo gobierna el enemigo. Dice acá, porque no tenemos una lucha contra sangre y carne. Tu problema no es con esa persona que te odia. Tu problema no es con esa persona, con esa enfermedad que tú tienes. Tu problema no es con la gente. Dice aquí la palabra, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, especifica muy bien cuál es nuestra posición en Cristo. Y uno de mis objetivos, que más adelante les voy a decir, es poder nosotros estudiar algunos libros y algunos temas de una manera mucho más profunda. Pero Efesios, para los que quieren de pronto profundizar un poco y se sienten motivados, el libro de Efesios es un libro que me ayuda a mí a entender como hijo de Dios cuál es mi posición en Cristo y cuál fue la posición que Cristo ganó por mí en la cruz del Calvario. Pero cuando Pablo nos explica muy bien cuál es nuestra posición en Cristo, también nos hace entender que en esa esfera celeste, en esa esfera espiritual, gobierna el enemigo también. Y nos dice, tu lucha no es contra tu esposo que no se ha convertido. Tu lucha no es contra tu hijo que está en rebeldía. Tu lucha no es contra tu jefe que te odia. Tu lucha no es contra esa enfermedad, no es contra esa leucemia, no es contra ese cáncer, ni nada de eso. Tu lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha no es contra esas personas que se oponen a tu vida y te odian y te quieren hacer la vida imposible. Dice aquí la palabra en Efesios, tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra ese espíritu, contra esos demonios que están tratando de frenar tu vida y trayendo a tu vida desánimo. Y eso es bien importante, que nosotros podamos empezar a caminar en Cristo y entender que tenemos una lucha que llevar, una batalla que conquistar, que sabemos obviamente que el Señor dice en su palabra en Romanos 8, que en Cristo somos más que vencedores, porque no somos nosotros los que tenemos esa victoria. Cristo ya te la entregó. Cristo venció al enemigo en la cruz del Calvario. Cristo a través de su sangre despojó a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz, dice la palabra. Jesucristo triunfó en la cruz a través de su resurrección y te ha dado victoria. Lo que pasa es que el enemigo tiene esa artimaña de la mentira para hacerte creer que él tiene el poder sobre tu vida, que él tiene el poder de destruir, tiene el poder de frenar, tiene el poder de atar y destruir tu vida, pero no, dice la palabra que en el nombre del Señor Jesucristo tenemos autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me va a dañar. Nada te va a dañar, entiéndelo bien. Y aquí lo dice en 2 Corintios, en el capítulo 4. Las armas que el Señor me ha entregado no son carnales. Dios no te manda que tú te agarres con tu esposo. Dios no te manda que tú te agarres, estés agarrado con tu jefe, que estés agarrado o estar desesperado para que vengan las finanzas, para que venga la sanidad. El Señor nos ha dado armas poderosas para la destrucción de fortalezas, dice aquí en la palabra, en el verso 4. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ya te voy a hablar de qué armas es que está hablando aquí el apóstol Pablo. Miren, en el verso 5, ¿qué dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí la palabra clave de este verso es la palabra argumentos. Argumentos. Porque así trabaja el enemigo. El enemigo no entra de una manera directa a tu vida. El enemigo no te va a llevar a ti a que reniegues del Señor, a que tú te desanimes en la fe, sino que Él lo hace a través de argumentos. Argumentos y pensamientos que van en contra de Dios, en contra del conocimiento de Dios. Por eso estamos hablando de que la mente es un campo de batalla. Porque cuando tú aceptas pensamientos contrarios a la palabra de Dios, tú estás permitiendo que el enemigo conquiste. Cuando tú permites que tu mente acepte pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso, pensamientos de muerte, pensamientos de soledad, pensamientos de ruina, pensamientos negativos en tu vida, tú le estás dando la autorización al enemigo para que comience su conquista. El pecado comienza con un pensamiento. Todo pecado y toda batalla fracasada de muchos de nosotros los cristianos comienza cuando aceptamos un pensamiento en nuestra cabeza. Cuando tú aceptas ese pensamiento del pecado, esa seducción, mira, haz esto, haz lo otro, y comienzas a aceptar, comienzas a permitir que el enemigo gobierne tus pensamientos y traiga esos pensamientos de fracaso, esos pensamientos de enfermedad, esos pensamientos de angustia, esos pensamientos de temor, esos pensamientos que tratan de gobernar tu mente. Si tú permites que eso suceda, el enemigo ya ganó la batalla en tu mente. Y eres preso a que cualquier cosa ocurra en tu vida. Hay muchas personas que son pesimistas, que siendo cristianos son agüeristas. Cristianos que, no, si se me cae un espejo y se me rompe, no, son 7 años de ruina. O que van por la calle y hay una escalera y no, por si acaso, Señor Jesús, yo cojo por otro lado. O si se pasa un gato negro, uy, no, Dios mío, hago ayuno de 7 días por si acaso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos permitir en nosotros los pensamientos que el enemigo lanza como dardos inflamados, como dardos de incredulidad, como dardos de poder nosotros aceptar la enfermedad, de pesimismo, de muerte. Pensamientos de inmoralidad, cuando el enemigo envía un pensamiento de inmoralidad y nosotros lo aceptamos y empezamos a maquinar, empezamos a aceptarlos. Las batallas que tú enfrentas diariamente no son en la carne, comienzan en tu mente. Y el enemigo sabe que esa es la forma más sutil cuando tú aceptas esos pensamientos, cuando tú aceptas la derrota, cuando tú aceptas la enfermedad, cuando tú aceptas que Dios no está contigo. Y el enemigo, ¿qué hace? Levanta argumentos. ¿Y qué es un argumento? Un argumento es un pensamiento que se vuelve una fortaleza en tu mente. Es un pensamiento que se vuelve fuerte en tu mente. Y muchos de nosotros en Jesús tenemos argumentos muy fuertes. A veces las personas que no creen que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, por ejemplo. Personas que ya llevan tiempo en la vida cristiana y dudan de la eternidad. Eso es un argumento del enemigo. Personas que tienen el argumento de, sí, yo me consagro al Señor, pero no tanto.
Yo todavía permito el mundo en mi vida. O pensamientos como yo soy un fracasado, yo soy un arruinado, yo estoy enfermo. El enemigo va a tratar de gobernar tu mente y llenar tu mente de sus mentiras y sus patrañas para que tú comiences a levantar argumentos en contra de lo que Dios quiere hacer por ti. Por eso aquí lo dice claramente. Dice, derribando argumentos. Esas armas que el Señor nos ha entregado sirven para derribar argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Porque el enemigo quiere levantar argumentos para que la fe en tu corazón no entre, para que la palabra de Dios no entre en tu vida. Ese es su objetivo. El enemigo no quiere que tú entiendas y que tú aprendas y que tú creas en la palabra de Dios. Ese es su objetivo. Porque él sabe que cuando tú crees a la palabra y cuando tú aceptas la palabra de Dios, está perdido contigo. El enemigo va a hacer todo lo posible para que tú levantes argumentos y que venga el pastor, venga una predicación de un lado, de otro, una enseñanza, pero tú digas, pero yo para qué oro si igual Dios no me escucha. Eso es un argumento del diablo. Pero yo para qué lo busco si igual yo no voy a cambiar. Eso es un argumento. Pero Señor, si tú prometes que estás conmigo, ¿por qué me pasan cosas malas? Eso es un argumento. ¿Tú crees que esos pensamientos vienen de ti? ¿Tú crees que esos pensamientos vienen de Dios? No. Esos argumentos los ha levantado ladrillo tras ladrillo en tu mente el enemigo. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no entre a tu corazón. Los pensamientos de fracaso, los pensamientos de derrota, los pensamientos de miedo, los pensamientos de pánico, los pensamientos de angustia, los pensamientos de soledad, los pensamientos de depresión. Todo eso lo levanta el enemigo para que cuando venga la palabra se estrelle contra ese argumento. El enemigo no te quiere libre. El enemigo te quiere esclavo de pensamientos, de derrota, de pecado sexual, de inmoralidad, de vicios. El enemigo te quiere esclavo, el enemigo te quiere distraído en su inmundicia. En la autocompasión, en la autoconmiseración, pobrecito yo sufro, es que nadie me quiere, es que yo soy el patito feo, todos me odian, yo lloro, yo soy el problema. ¿Por qué? Porque el enemigo ha levantado argumentos en tu vida, en tu mente, haciéndote ver como un fracasado, haciéndote ver como una persona que no tiene el perdón de Dios. Si el enemigo logra hacerte pensar que tú no eres perdonado por Dios, que ningún pecado, que los pecados que tú hiciste en tu vida son terribles, terribles, y que Dios no puede perdonarte, eso es un argumento que el enemigo ha levantado en tu mente para que tú no puedas vivir libre. Por eso la palabra lo dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Cuál verdad? Esta verdad que te estoy hablando en esta noche. Cuando tú entiendes la palabra y entiendes que esas armas que el Señor nos ha entregado son para derribar argumentos, para destruir toda altivez que se han levantado contra la palabra de Dios. Cuando tú comprendes eso, entonces tú vas a llevar una vida en victoria. Y que a pesar de las situaciones, de las luchas, de los momentos difíciles, pero tú eres más que victorioso en Cristo. Por eso es que cuando tú buscas al Señor, entonces voy a orar y entonces preciso esa hora, pasó algo, sonó la olla, estás orando y entonces empezó a hacer ruidos y te sientes incómodo y te dio sueño. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que ores. El enemigo no quiere. ¿Cuántos han dicho esto? No, pero es que yo leo la Biblia y yo no la entiendo. ¿Para qué leo si yo no entiendo la Biblia?
¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que la entiendas. El enemigo sabe que en el momento en que tú comiences a atesorar la palabra, a memorizarla, a repetirla, a meditarla, tú no vuelves a ser el mismo. No vuelves a ser el mismo. Las batallas las ganamos en nuestra mente, porque ahí es donde comienza todo. Ahí es donde el enemigo comienza por completo a traer esclavitud a nuestro corazón, esclavitud a nuestra mente, esclavitud a nuestra vida. Por eso la palabra lo dice. Ahora miren qué dice ahí la palabra en el verso 5. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí el apóstol Pablo nos comienza a nosotros a hacer entender que el enemigo está completamente destruido en tu vida y que el enemigo no tiene ningún argumento, porque cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Y cuando somos criaturas es porque el Señor nos ha dado esa victoria en la cruz del Calvario. Dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando tú tengas pensamientos negativos, cuando tú tengas esos ataques o cuando tú has identificado argumentos en tu vida, argumentos en tu corazón, confiesa lo que la palabra dice. Señor, yo llevo cautivo todo pensamiento bajo tu obediencia. Señor, yo no acepto esos pensamientos de fracaso. Yo no acepto esos pensamientos de enfermedad. Yo no acepto esos pensamientos de derrota. Yo no acepto, Señor, esos pensamientos que me hacen sentir intranquilo, que me hacen sentir ansioso, que me hacen sentir con pánico, con angustia, con que me voy a morir, con que me va a pasar algo. No, Señor, yo tomo esos pensamientos y los llevo cautivos bajo tus pies. Porque bajo los pies de Jesús, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, es que tú tienes victoria. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando tú te sientas atacado, cuando tú sientas que vienen esos pensamientos de muerte, cuando vienen esos pensamientos de soledad, de fracaso en tu vida, toma autoridad en oración. Y di, Señor, hoy tomo esos pensamientos o tomo esa adversidad que está pasando y yo la llevo cautiva bajo tu obediencia. Estás pasando por un tiempo de depresión, de angustia, de soledad, de preocupación. Lleva cautivos todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Porque allí está la victoria cuando tú no aceptas esos pensamientos, cuando tú dices no a esos pensamientos negativos y los llevas cautivos a la obediencia a Cristo. No aceptes los pensamientos de muerte, no aceptes los pensamientos de fracaso, no aceptes los pensamientos de depresión, de angustia. Si algo estamos viviendo con esta pandemia que ha traído todo eso, ha sido la enfermedad mental, la enfermedad emocional, la angustia, el miedo, la zozobra. Entonces, lleva cautivo los pensamientos a Cristo y vive tu victoria. Lleva cautivo los pensamientos de derrota, de fracaso, de inmoralidad. El enemigo va a tratar de tentarte, va a tratar de enviarte ese dardo, esa imagen, ese recuerdo, porque el enemigo muchas veces trae recuerdos, trae como tratar de traer cosas, recuerdos, para que fuegos se vuelvan a encender en nuestros corazones. Lleva cautivo esos pensamientos a Cristo. No aceptes los pensamientos del pasado. Ah, es que antes era así. Ah, es que yo me acuerdo que yo antes yo vivía una vida feliz y comenzar a añorar el pasado. Porque el pasado en nosotros causa un efecto emocional. Y muchas veces nosotros anhelamos
lo del pasado. Es que el pasado, es que cuando estábamos en otros momentos, yo éramos felices, o de pronto nosotros abrimos puertas en el pasado y anhelamos esos momentos. Y la Biblia dice claramente que nosotros no debemos traer a memoria las cosas antiguas. Nosotros no podemos estar anhelando el pasado, recordando aquellos, no, tú tienes que vivir tu presente y anhelar un futuro con el Señor. Pero hay personas que viven atadas al pasado. Es que yo vivía, es que yo hice, es que yo tenía, y ahí se quedan, presos en sus pensamientos, presos en pensamientos de melancolía hacia el pasado. Tú no puedes aceptar esos pensamientos, porque el enemigo lo que está haciendo es distraerte de lo que Dios quiere para tu vida. Dice aquí la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y es tiempo que nosotros nos podamos levantar y dejar de aceptar esos pensamientos. Alguna vez alguien decía, es que el enemigo trata de hacer nido en tu cabeza, hacer un nido. Y llega el pajarito y pone, una pajita, al otro día pone una tirita, pone un algodoncito, pone una motica y cuando menos piensas, tu cabeza está llena de argumentos y de cosas horribles. Porque el enemigo va poniendo de a poquito, de a poquito. El enemigo no va a atacarte de una. El enemigo va a tratar de colocarte de a poquitos, un pensamiento a la vez, un pensamiento por día, una imagen por día, un recuerdo por día, un argumento por día. Y tú no puedes aceptar que tu mente se convierta en un nido. Tú tienes que sacudirte la cabeza en el nombre del Señor Jesucristo. Sacudir tu mente de esos pensamientos que van en contra de su palabra. Todos esos argumentos y esas fortalezas espirituales que muchas veces se han levantado en nuestro pensamiento para que tú no tengas victoria, porque ese es el objetivo. El objetivo es que tú estés derrotado. El objetivo es que tú no avances en tu vida cristiana, que tú no veas avance, que tú no veas conquista. Tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús y derribar todos esos argumentos. No, es que yo soy así, es que yo no me siento bien, es que yo no oro, es que Dios no me escucha, es que yo no me siento bien orando. No, no aceptes eso. No aceptes esos pensamientos. No aceptes esos argumentos en tu corazón. Tú tienes que levantarte y decir, Señor, todo esto son fortalezas que el enemigo ha levantado en mi mente. Son fortalezas que ha levantado el enemigo en mi corazón y que yo no puedo vivir esclavo de esos pensamientos. Las armas de nuestra milicia no son carnales. La Biblia lo dice ahí, lo que leíamos en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Tenemos que convertirnos en hombres y mujeres que guerreen, que hagan la guerra espiritual, que batallen en el nombre de Jesús y que no acepten lo que el enemigo quiere imponernos a nosotros. Porque el enemigo quiere imponerte su fracaso. El enemigo quiere imponerte su esclavitud, su derrota en tu vida. Eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que tú vivas en derrota. El enemigo quiere que tú no aceptes la palabra de Dios. Pero hoy, con lo que estamos leyendo, tú entiendes eso. Derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Derribando esos argumentos en el nombre de Jesús. Levantándote contra esos argumentos y contra esas mentiras que el enemigo ha puesto en tu mente de que eres un fracasado, de que tú eres un enfermo, de que vas a morir joven, de que eres un arruinado.
de que tú eres un cero a la izquierda, de que tú eres un caso perdido, de que tú no vas a poder conquistar, de que tú vas a ver solo fracaso en tu vida. No aceptes esos pensamientos. No aceptes esos pensamientos. Derríbalos en el nombre de Jesús y lleva a los cautivos bajo la obediencia de Cristo. Levántate en oración. Recita la palabra en voz alta en tu cuarto. A veces hacemos oraciones tímidas allá donde nadie nos escucha, pero a veces tenemos que levantarnos. Señor, voy a declarar tu palabra, voy a declarar en voz alta el Salmo 91, porque eso es lo que dice tu palabra. Cuando el Señor fue tentado en el desierto y el enemigo vino y le dijo, Satanás, oye, Jesús, convierte esas piedras en pan. Jesús no se escondió detrás de un cactus. No, él se levantó en el nombre de Jesús y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. A veces hay cristianos, hijos de Dios, que les da miedo pelear, les da miedo batallar contra el enemigo, les da miedo y sus oraciones son allá silenciosas. A veces tenemos que levantarnos y declarar la palabra. Señor, tu palabra dice, Señor, que tú eres mi guardador, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Señor, tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y de la plata. Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recita la palabra, recita la palabra. Por tus llagas soy sano, Señor Jesucristo. Señor, soy sano. Si tengo una enfermedad, Señor, declaro en el nombre de Jesús sanidad en mi cuerpo. Pero tenemos unas armas que el Señor nos ha entregado, como son la oración, como es la palabra de Dios, como es la Biblia, como es el ayuno, como es la alabanza. Cuando tú pones alabanza allí en tu cuarto y comienzas a alabar al Señor y comienzas a declarar la bendición de Dios sobre tu vida. Pero no permitas, no cedas terreno, no cedas terreno en tu corazón, no cedas terreno en tu mente. Todos hemos sido de una u otra manera muchas veces atacados en pensamientos por el enemigo, de derrota, pensamientos de fracaso, pero tú decides qué crees. O vas a la palabra de Dios y comienzas a pararte en la palabra de Dios y a confesar la palabra de Dios, o tú decides la derrota. Cuando yo preparaba esta enseñanza para el día de hoy, yo pensaba en muchas personas que estuvieron conmigo durante mucho tiempo. ¿Y cuántos Dios tenía un propósito para ellos, un propósito de ser levantados, de ser hombres, mujeres de Dios, de ver la bendición de Dios? Y hoy no están. Hoy no están. ¿Por qué? Porque dejaron de creer, porque dejaron de batallar, porque dejaron de conquistar. Y nosotros debemos estar conquistando diariamente. Tú no puedes bajar la guardia. Tú no puedes decir, no, hoy no oro. Como hoy oré, entonces mañana no oro. Tú tienes que batallar todos los días. Tú tienes que conquistar todos los días. Y dice aquí, vamos a Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. En el Filipenses 4:8, ¿qué dice? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Y aquí el apóstol Pablo nos insta, nos exhorta
a que nosotros tengamos nuestros pensamientos en lo correcto. Nuestras batallas, las batallas espirituales que comienzan en nuestros pensamientos, o nos llevan a la victoria o nos llevan al fracaso. Pero aquí el apóstol Pablo en Filipenses dice, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y si ustedes ven, Pablo está describiendo a Jesús ahí en el verso 8. Y esto es maravilloso. Jesús es honesto, Jesús es justo, Jesús es puro, Jesús es amable, Jesús, su nombre es digno de alabanza. Jesús es lleno de virtud y Jesús es digno de alabanza. 8 características de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, pensad en él. Pensad en él. Y la palabra lo dice. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Jesús. ¿Tú quieres tener una vida en victoria diariamente? Ten a Jesús a diario en tu mente. ¿Tú quieres tener una vida en victoria? Una vida con esa bendición de Dios, esa paz. Te levantas en la mañana y llegas en la noche y dices, Señor, hoy tuve un día maravilloso porque tú estuviste en mi mente. Porque estuve pensando, porque te estuve adorando, porque a pesar de que iba en el Transmilenio, iba en el metro, iba en el avión, donde sea que vayas, tú vas alabando al Señor y tú vas declarando esa palabra de Dios, esas promesas de Dios maravillosas en tu vida, escuchando enseñanzas, escuchando alabanzas, callando la voz del enemigo, porque el nombre de Jesús silencia la voz del infierno contra tu vida. Y el apóstol Pablo lo dice acá. Me parece maravilloso. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo bueno, todo, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, piensa en él. Que Cristo esté en tu mente todos los días. Y en Primera de Corintios 2:16 Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vuelvo y leo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y te hago esa pregunta para que te la respondas. ¿Tú tienes la mente de Cristo? ¿Tú tienes la mente de Jesús? ¿Tu mente está gobernada por el Señor Jesucristo? ¿O hasta el día de hoy tu mente ha estado gobernada por pensamientos que vienen del mismo infierno para que tú no creas, para que tú no avances en la vida cristiana? Hay muchos cristianos que aman al Señor, van a la iglesia, leen la Biblia, pero su mente es un nido de pájaros, es un nido de demonios, esclavizados, pensando en derrota, pensamientos de fracaso, pensamientos de muerte, pensamientos de inmoralidad. Tu batalla, la batalla, tú la ganas en tu mente. Tú tienes que ganar la batalla de tu mente. Tú no puedes seguir aceptando en tu mente todos esos pensamientos como si tú fueras una caneca donde el infierno bota toda su inmundicia. Pensamientos
de delirios, de persecución, pensamientos donde sientes miedo en la noche, miedo en el día, donde sientes que tú no naciste para cosas grandes, que tú no naciste para ser bendecido. Muchos cristianos luchamos con eso, créanme, créanme. Todos sufrimos y todos hemos aceptado y hemos vivido esta batalla en nuestra mente. Nuestra mente muchas veces es donde se elaboran las más grandes derrotas de nosotros. Miren, yo recuerdo que tuve un sueño hace mucho tiempo, hace como unos 3 años. Y yo estaba orando, estuve orando esos días por muchas situaciones que estaban ocurriendo y yo estaba orando y yo tuve un sueño, entonces entré en ese sueño y es como si el Señor me hubiera mostrado lo que hacía el enemigo en mi mente. Y fue impresionante ese sueño. Y yo veía mi mente allá dentro de mi cabeza en el sueño. Yo veía muchas telarañas y una araña inmunda tejiendo, tejiendo y dejando su inmundicia. Y cuando ya me iba a despertar, el Señor habló a mi corazón y me dijo, así trabaja el enemigo en tu mente. Él teje, teje, teje para que tú caigas en sus trampas. Él teje para que tú caigas en pensamientos, en inmoralidad, en derrota, en fracaso. Y fue impresionante el sueño. Obviamente venía de parte del Señor porque fue una revelación que para mi mente. Yo veía esa araña grande en mi cerebro, allá adentro, inmunda, horrible, cómo tejía, cómo trabajaba y cómo dejaba su inmundicia. Así trabaja el enemigo en tu mente. Y muchas veces nosotros aceptamos todo eso. Y para nosotros se convierte en un diario vivir los pensamientos de fracaso, los pensamientos de derrota. Me miro al espejo y, mejor dicho, no me veo bonito, me veo horrible. Las mujeres, yo me veo horrible, yo me veo así, me veo así. Porque es el enemigo el que está sembrándote pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Porque ese es su trabajo. El trabajo del enemigo es que tú no confíes en el Señor Jesucristo. Por eso esta noche, aun cuando hubo oposición al principio y tuvimos la victoria y podemos hacer nuestra reunión, pero declaramos en el Señor Jesucristo que tú no tienes por qué estar viviendo más en esclavitud de pensamientos, pensamientos de fracaso y de derrota. No puedes seguir permitiendo que el enemigo siga tejiendo allá adentro en tu interior mentiras y engaños de su palabra. Vea la palabra del Señor. Ve, ora, busca al Señor y no aceptes, recita versículos bíblicos. Como se lo he dicho a muchas personas, mira, si tú tienes un problema financiero, yo te puedo dar versículos sobre finanzas. Si tienes problemas emocionales, yo te puedo dar versículos para que tú los escribas en un cuaderno y en voz alta comiences a recitarlos en tu vida. Te aseguro que al cabo de unos días no vas a volver a tener ese problema, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y lo único que va a poder derrotar al enemigo es cuando tú oras con autoridad y cuando tú confiesas la palabra de Dios en alto. Aprende versículos. A mí me parece impresionante que muchas veces la gente se sabe canciones mundanas, canciones de cualquier índole, pero vaya y uno le pregunte qué dice Juan 3:16. Ahí queda. Mira, apréndete versículos de la Biblia. Apréndete versos de la Biblia, escríbelos en un cuaderno, en un papelito y apréndete un versículo diario de la palabra. Todo lo puedo, apréndete ese, Filipenses 4. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y repítelo todo el día. Y todo el día estás meditando en ese versículo. Señor, tu palabra dice en el Salmo 23, tú eres mi pastor, Señor, y nada me faltará. Repítelo todo el día. Repítelo, Señor, tú eres mi pastor, nada me va a faltar, no me va a faltar
paz, no me va a faltar tranquilidad, tú vas a proveer para mi casa. Apréndete el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Al otro día te aprendes, diré yo al Señor, Señor, esperanza mía y castillo mío. Apréndete versos de la palabra, uno al día o uno por semana. Apréndete un versículo y repítelo y repítelo. Eso va a hacer que tu mente no viva en esclavitud. Es tiempo de limpiar esa cabeza. Es tiempo de que tu cabeza deje de estar en esclavitud, pensando en la derrota, pensando en el fracaso, pensando en la soledad, pensando en un futuro incierto. El Señor no te llamó a eso, el Señor te llamó a ser más que vencedor. Amén.